Muy bien. Próxima imagen, ¿sí? Aquí, yo no sé si tenía esta imagen, no recuerdo si se las dije, si se las puse en el trabajo o no. Es una uretrografía, ¿sí? Retrógrada, ¿sí? En las estrellitas estas me marcan el catéter, me marcan esa sonda Foley, donde el contraste presenta un pasaje normal hasta aquí. Aquí hay una estrechez, aquí hay una obliteración, ¿se entiende? Esta obliteración va a estar dada en la porción vulvar, ¿sí?, de la uretra. Hay una obliteración aquí, ¿sí?, con una dilatación posobliteración. Tenemos la uretra membranosa aquí y prostática, ¿sí? Muy bien. Digamos que la estenosis se puede llegar a dar o se produce cuando hay una lesión de la mucosa de esa uretra, ¿sí? Y se genera como una especie de cicatriz. Eh, Esa cicatriz va a ser circular y que lo que hace es disminuir el calibre de esta uretra, ¿sí? Por alguna cicatrización que puede pasar por ahí adentro. Presenta una oblicuidad de 45 grados. Fíjense el cuello del fémur junto con la articulación coxofemoral. Fíjense que el agujero obturador no se ve de un lado, sí se ve del otro. Y ya tenemos el paso del contraste con la vejiga llena. Cuando la vejiga está llena, controlamos que los bordes de la vejiga sean regulares, ¿sí? Sean homogéneos. ¿Entiendes? Todo eso se va controlando de esa vejiga. Y obviamente esos bordes me van a marcar, no sé, posiblemente, si llega a ver y lo puedo documentar, unos divertículos vesicales, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Una más. Eh, Cuando digamos, a ver, cuando nosotros empezamos a llenar la vejiga, no cuando estamos acá, sino cuando empezamos a llenar la vejiga, es importante su control. O el médico tiene que controlar o tiene que ir mirando cómo esa vejiga se va llenando. ¿Por qué? Porque necesita ver o necesita descartar que no haya esto, ¿sí? Esta protrusión o este empuje del uréter en la pared de la vejiga, causando como esta dilatación aquí. Esta dilatación se llama ureterocele, ¿sí? El ureterocele es la dilatación del uréter por acúmulo de orina y esa acumulación hace que empuje la pared vesical hacia adentro, ¿se entiende? Esto puede ser un defecto congénito del paciente donde el orificio ureteral de la vejiga es más chiquitito que lo normal. Entonces no tiene un buen pasaje de la orina hacia la vejiga. Produce este ureterosole. ¿Se lo controla cómo? Se lo controla con este estudio, o sea, lo pueden pedir con este estudio, pero es importante que el médico vaya viendo. Si la vejiga se llena, yo no lo voy a poder documentar, ¿entiendes? Obviamente esto me va a producir un defecto de relleno a medida que se va llenando esa vejiga, ¿sí? Aquí tenemos este ureterocele, que sería esta protrusión acá, producto del uréter, ¿sí?, que llega, acumula orina y empieza a empujar esa pared de la vejiga hacia adentro, ¿sí? No solamente puedo documentar o tiene que ver con este ureterocele, sino cualquier protrusión que haya, como por ejemplo una protrusión tumoral, también la voy a poder detallar con el llenado de esa vejiga. Nunca cuando esa vejiga estará llena, ¿sí? Bien. Muy bien. ¿Algo más para decir? Nada más. ¿Se entiende eso? Entonces, por ejemplo, en esta vejiga, pregunta de examen, ¿puedo controlar ureterocele? No, ya está llena, ya documenté, ya oculté toda la pared. Cuando recién se está llenando, ¿puedo documentar o tengo que tener cuidado para documentar ureterocele o protrusión tumoral? Sí, ahí es afirmativo. Vamos. Muy bien.
¿Qué dice acá? Dice que es un espasmo del esfínter ureteral externo con paso filiforme de contraste. Este paso filiforme de contraste es normal. Dijimos que el calibre tanto de la uretra membranosa, que va a ser la más cortita, y la más finita, siempre va a estar dado por este espasmo, por esta disminución de calibre. ¿Sí? Algunos dicen que tienen que tener cuidado de no confundirse con una obliteración o con un contraste. Tenemos un calibre normal acá, y con ese espasmo a este nivel. Vamos, fíjense cómo aquí tenemos la sombra de ese balón en la fosita navicular. ¿Sí? Este gris acá puede ser parte del aire que ha entrado ahí, pero el calibre de esta uretra es común, no, nada más, no hay nada loco ahí. Tiene una oblicuidad menor a los 45 grados, se puede ver parte o tiene algo parcial ahí del agujero obturador. ¿Sí? Nada más. ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Espero que me vayan entendiendo. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Primera pregunta. ¿Cuál es la posición del paciente? Piénsenlo, me lo dicen. Yo me voy a tomar un mate, que ya está de frío. Muy bien, la posición del paciente no va a ser oblicua. Fíjense, los agujeros obturadores casi están iguales. ¿Sí? Es un paciente en decúbito dorsal, donde no ejerció su oblicuidad. Vaya a saber por qué. ¿Qué es lo que me están mostrando acá? Fíjense que aquí la uretra peniana, cuando comienza a ser la uretra vulvar, tiene un codo, producto de seguramente no debe tener la tracción correcta este pene. Tengo la sombra de ese balón ahí en la fosa navicular en relación con el glande peniano, y tengo contraste, pero no en la uretra, sino contraste en otro lado, como una extravasación de esa uretra que está ahí. ¿Sí? Entonces es un contraste adyacente a la uretra vulvar, ¿sí? Con una fuga de ese contraste. ¿Está claro? La fuga de los contrastes o la ruptura de la uretra se puede dar no solamente por trauma, sino que puede ser por alguna cirugía, puede ser por algún desgarro, por algún hematoma, etc. ¿Sí? Esto es como un hallazgo eh, visto aquí en este tipo de estudios. Fíjense que igual el contraste ha pasado y ha llenado la vejiga con las paredes bastante buenas, ¿sí? O sea, con sus paredes normales, digamos, ¿sí? Heterogéneas, homogéneas, perdón. Muy bien. Una más. ¿Qué les parece? Acá tenemos varias cositas, ¿sí? ¿Qué les parece? Muy bien, acá podemos decir que, fíjense, tenemos la porción peniana de la uretra. El pene no está bien tenso, tengo un codo acá, ¿sí? En el comienzo de la uretra vulvar. Puedo ver el balón en relación con el glande peniano, ¿sí? En la fosa, o teóricamente en la fosa navicular, y no tengo prácticamente nada de contraste aquí y muy poquito contraste acá. Acá no tengo nada de contraste, lo puedo asociar con una disminución o con un calibre disminuido de la uretra membranosa, ¿sí? La uretra prostática no está dilatada, pero pasa poco contraste para llenar la vejiga. Eh, los bordes no son regulares, los bordes tienen irregularidad, y con estas pelotitas aquí o con estas orejas aquí, que son divertículos, ¿sí? Divertículos vesicales, así como los divertículos del colon, exactamente igual, pero en la vejiga. ¿Sí? Algunos colocaron acá o tienden a hablar de esto como dos estructuras redondeadas con, ¿cómo es que pusieron? Con densidad cálcica. No, esta no puede ser una densidad cálcica. Las densidades cálcicas generalmente las voy a ubicar dentro de la vejiga, no adyacente a las paredes o que conformen parte de las paredes. Esto es una bolsa, ¿sí? Donde se ve de esta forma porque ingresa contraste en esta bolsa.
Y si fuese una estructura cálcica, la voy a tapar, ¿sí? Con el contraste. Entonces, generalmente no hay estructuras cálcicas que pueda llegar a marcar aquí con el contraste en esa vejiga llena, ¿sí? Puede ser lo que acabo de decir, ¿sí? Son divertículos vesicales. Esto sí es una litiasis en vejiga, ¿sí? Una litiasis vesical. Este es el contraste o la densidad del calcio, ¿sí? O del componente de ese cálculo en la vejiga. Imagínense que si yo lleno toda la vejiga, esto lo voy a tapar. Entonces voy a demostrarlo, voy a ver este cálculo en mi primera placa, ¿sí? En la placa donde yo voy a controlar lo que es la técnica para la realización de este estudio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes digan imagen redondeada de aspecto cálcico, no tiene que ver con esto, ¿sí? Es un error eso. Bien. Bien, fíjense que aquí también tiene una oblicuidad prácticamente de 45 grados, no veo el agujero obturador, eh, veo esa tipo de elongación o perfil de este fémur, tengo mi balón, o sea, si tengo mi balón y tengo mi catéter, ¿qué uretrografía será? Uretrografía retrógrada, estoy introduciendo el contraste hacia la vejiga. Fíjense las paredes de la vejiga, bien regulares, distinta a esta, una vejiga con paredes no regulares, ¿sí? Heterogéneas y homogéneas, linda. Pero si tenemos una disminución del contraste aquí en esta porción peñana o anterior de la uretra, ¿sí? Donde tengo una imagen que también me llama la atención, que son los bordes de la uretra, de un lado y del otro. Estos bordes como escalones, ¿sí? Como austras del colon, bueno, algo así. Esto no es normal. El calibre uretral tiene que ser liso. Esto es un calibre bien y nombrarlo si hay estenosis o no. Esto es producto porque algo está fallando aquí dentro. ¿Sí? Puede ser una cicatrización circular o no. Pero tengo una estenosis aquí, tengo un paso filiforme en la uretra membranosa y prostática con el llenado de la vejiga, ¿sí? Aquí también tengo, esta tendría que estar en otro lado, pero no sé por qué cayó acá. Tengo el catéter puesto en la uretra, no veo el catéter puesto en la uretra. Seguramente debe ser una imagen o una uretrografía en segundo plano, o sea, una uretrografía miccional, donde el catéter ya no lo veo, ya lo he sacado y este paciente está haciendo pis, ¿sí? Lo que me llama la atención y lo que muestra esta flecha azul es esta estructura que está acá, y del otro lado también. ¿Qué les parece que será? ¿Descubrieron? ¿Qué dijeron? Cualquier cosa dijeron, ¿no? Muy bien. Esto es una, digamos, es una tinción, ¿sí? De la glándula prostática. ¿Sí? Es normal, no está mal. Lo que leí de esta placa es que es normal. Se produce una tinción, vaya a saber, por alguna fístula probablemente, o de algún, de algún vaso que me comunica, o de alguna pared, o de alguna anormalidad anatómica o alguna variante anatómica que me comunica tanto la uretra con la próstata, ¿sí? de, de algún vaso, de alguna fístula que hay comunicándose ahí, y me ha pasado el contraste hacia la próstata, de un lado y del otro. No veo el catéter, vuelvo a decir, una eh, uretrografía miccional. Fíjense que aquí la oblicuidad está para el otro lado, está para el lado izquierdo. Veo menos
agujero obturador de un lado que del otro. Bien.